Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en Placer que Inspira, en una tarde calurosa, pero sobre todo en una tarde como llena de luz. Fíjense que el día de hoy es una tarde llena de luz, y más aún con la invitada que tenemos para ustedes, precisamente hablando de cómo liberar tu ser y cómo ser un ser de luz. El día de hoy estamos aquí, mi compañero Fernando Mesa, que quien le doy buenas tardes, Fer. Buenas tardes, ¿cómo están? Salió así de la toma y ya que salimos todos los tres, nos acompaña esta tarde una amiga, una gran persona, un grandísimo ser humano, también lleno de muchísima luz y le encanta compartirlo, Laura Tapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta invitación inesperada, pero que la recibí con muchísimo cariño y con mucha alegría. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, gracias a ti por venir a compartir. Mira, sobre todo aquí lo que más nos importa es conocer a las personas. Porque conocemos lo que hacen muchas veces. Ajá. Conocemos todos lo que hace la persona con la que trabajas, pero no llegas a conocer realmente a la persona, las motivaciones, sus gustos, sus necesidades. Uh-huh. Y también porque la necesidad más grande que tenemos muchos de nosotros es compartir lo que sabemos. Y eso es algo que he admirado siempre de ti, ¿no? Porque he tenido la gran fortuna de compartir algunos talleres contigo que la verdad se los recomiendo, son de una ayuda inconmensurable. Se los prometo que si llegan a tener esa experiencia, sus vidas van a tener un cambio muy positivo. Entonces, pues esa es la principal razón por la que estás aquí, para que nos platiques quién eres y sobre todo por qué haces lo que haces y te dedicas a lo que te dedicas. Eso es algo que, al menos a mí, me tiene con duda, ¿no? Claro, por supuesto, Lau, de verdad, muy agradecida porque estés aquí, porque te conozco no por lo que has dicho o porque yo hubiera estado, incluso ahorita les voy a compartir, estábamos hablando de tu trabajo, sino por lo que, la sensación que generas en mí cuando te veo, ¿sí? Y es muy padre esto que estaba diciendo Fer, porque en efecto, queremos empezar a conocer pues a Lau, ¿no? O sea, ¿quién es Laura? Y después a partir de esto ya iremos avanzando con algunas preguntas que vayan surgiendo. ¿Te parece, Lau? Claro Platícanos. que sí. Bueno, pues Lau fue una niña con mucha tristeza, porque bueno, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 6 años. Y bueno, eso hizo que mi niña quedara muy dolida, que estuviera muy triste, y que finalmente fui creciendo con ese huequito ahí en el alma, en el corazón. Y entonces decidí, ya siendo grande, adulto, empezar a trabajar sobre este vacío. Y bueno, me topé con muchos talleres. El primero que marcó mi vida fue el de Conciencia de Salud con Marta Sánchez Navarro. Uh-huh. Y bueno, ahí como que hizo un clic en mi conciencia, así de, a ver, no, esto que he vivido no está bien así. Y entonces ahí empecé a pensar diferente, porque por ahí empezamos con el pensamiento, uh-huh, a no estar pasando de víctima como siempre estuve. O sea, yo veía a mis amigas y ellas tenían a su papá y yo era la víctima que no tenía a su papá, ¿no? Yo las veía que abrazaban a su papá y yo era la pobrecita, ¿no? Tú no tienes tu papá. Uh-huh. Y eso realmente fue lo que hizo que yo empezara en este camino, donde hoy por hoy me doy cuenta que cuando aceptas lo que has vivido, cuando aceptas cómo fue tu infancia, porque esa ya no la puedo cambiar. No. O sea, ya no puedo regresar y decir, papá, regresa a la casa donde estuvimos para que yo pueda tener ese papá que... Ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Aceptar que viví eso y decirle a la niña que todo está bien. Claro. Que hoy por hoy estoy bien, que tengo una familia, que tengo unos hijos maravillosos y que gracias a ella soy quien soy hoy. Sí. Y que eso es mucho de lo que hablo en los talleres, ¿no? El poder ir y reconocer a la niña y decirle que está bien que se haya sentido como se sintió, decirle que
que como lo hizo fue lo mejor que pudo hacer en ese momento y que dio el resultado que es lo que soy hoy en día. Claro. Entonces claro. Para mí eso es muy importante, porque muchas veces los que nos dedicamos a esto del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, todo este asunto que de repente no es comprendido por todos, pero los que sí lo comprenden ven en las personas guías, ven en las personas ejemplos a seguir. Pero es importante que todos sepan y todos estén conscientes que mucho de lo que hemos aprendido lo aprendimos al darnos cuenta de nuestras heridas, de lo que nos dolía, de lo que realmente descubrimos era necesario cambiar. Porque también tendemos a ver a las personas como hacia arriba, como un ejemplo inalcanzable. Pero la realidad es que todos partimos de una necesidad imperiosa de empezar a transformar nuestra vida para empezar a ser felices. Ni siquiera digo para seguir siendo felices. Muchos de nosotros empezamos este camino para empezar a ser felices. Entonces, por eso la verdad considero muy valioso que tú también hayas tenido esa oportunidad de aprender de lo que no querías ya en tu vida y de escoger que sí es lo que necesitabas y lo que querías a partir de ese momento. Claro. ¿Y en qué momento, Lau, o cómo te reconcilias con la niña? O sea, porque tengo esta impresión, incluso también como desde lo que yo en mi proceso he vivido, o sea, muchos adultos se olvidan, ¿no? O nos olvidamos completamente, o sea, somos adultos, como si de pronto, bueno, pasas de una etapa a otra y te olvidas de etapas o de momentos. ¿Tú cómo fue ese proceso? ¿Cómo la gente que nos está viendo puede encontrar a su niña? O sea, esto que nos estás diciendo, ¿cómo le hiciste? Bueno, después pasé a la etapa de hacerme teacher de Heal Your Life, que es el Sana Tu Vida, y bueno, ahí fue donde pude estar más en contacto con la niña, y poder hacerlo es, puedo estar en un momento que esté conmigo misma, poderme conectar con todo lo que ha sido mi vida, y entonces poder visualizar a la niña, a lo mejor si tengo una foto, en la foto, y decirle y reconocerle todo lo que hizo, o sea, bien que terminaste tu primaria, qué bueno que a pesar de que eras una niña tímida, lograste tener estos amigos que a lo mejor hasta el día de hoy están contigo, pasaste la secundaria, pasaste la prepa, o sea, empezar a reconocer todas esas etapas de tu vida donde a lo mejor, como dices tú, por lo regular las atravesamos sin ser conscientes de eso. Claro. Pero una vez que te das cuenta qué tanto hizo cada una de esas Lauras que yo he sido, entonces es ahí donde la niña se impacta y entonces se pone feliz. Claro, porque además no dejas de serlo, o sea, realmente no dejas nunca de serlo, o sea, siempre ha sido Lau como desde diferentes maneras en que se ha vivido en el mundo, ¿no? O sea, entonces, qué interesante porque como esta recuperación que haces como de esta niña que vivió ciertas circunstancias en un momento dado, esa niña realmente no termina ahí, sino se va continuando, incluso sí desde sus heridas y desde todas sus experiencias, y se va como construyendo con otras, ¿no? Con otras Laura, en este caso, con otras Verónicas o Fer, ¿no? Y fíjate, creo que muchos adultos, incluyéndome, de pronto como que tenemos esta idea de querer siempre ser más o evolucionar o ser adultos, ¿no? Y eso implicaría olvidarte o dejar. No sé, es como distinto a lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, porque es en un solo momento eres Laura, la de todas sus fases. ¿No? Es que finalmente una etapa no tiene que sustituir a la otra, sino que la va complementando. No podrías aprender algo si no te surgiera esa necesidad. No podrías cambiarlo si no te hubieras dado cuenta de qué es lo que necesitas cambiar. Entonces, es como lo que eres hoy en día, es el cúmulo de toda tu experiencia. Y tus experiencias, aparentemente pueden ser negativas o positivas, pero construyen el ser que eres en este momento. Y inclusive sacar lo mejor de las supuestas cosas malas que pasaron en tu vida. Por ejemplo, para ti, ¿cómo fue el haber ido a ver a todos esos Fers? No, bueno, primero es recordar, hay que ser bien honestos, porque no lo recuerdas, es algo que tú omites, algo que prefieres dejar en el pasado, que te hace daño, que en realidad al volver a encontrarlos,
al verlos de nuevo, más que hacerme daño, ese autorreconocimiento, me da la oportunidad de contactar para poder sanar. No es posible arreglar algo que no sabes que está descompuesto. Y eso fue lo que yo experimenté. El contactar con mi pasado, mis pasados, todas esas etapas que viví y decir, te agradezco por haber estado en mi vida, ya que a partir de ahí estoy tomando esta decisión en este momento. Entonces me hizo, ¿qué te puedo decir? Me cambió por completo. Claro. El hecho de cambiar. Hay una frase que he estado escuchando últimamente que dice, en mi vida nunca pasa nada malo. Y eso es cierto. Y no es que no pasen cosas que vayan en contra de tu voluntad. Simplemente lo que no estés de acuerdo, lo aceptas. Entonces tampoco pasa nada malo. Y eso es algo que se ha generado un paso tras otro dentro de este proceso. Y ha sido maravilloso. Claro. Y Lau, sería interesante cómo esta comunicación, cómo establecer esa comunicación con esa niña, ¿no? O sea, cómo, porque creo que tenemos como adultos miradas desde los juicios, ¿no? Tenemos miradas, sobre todo eso, que evalúan los eventos. Pero ¿cómo le hablas a una niña para ir reconstruyendo tu historia? Antes de que vayamos al corte, Lau, ¿cómo ves si le entramos en el próximo bloque precisamente como a esto? Y cómo vas construyendo y liberando precisamente tu ser. Claro que sí, Vero. ¿No? Entonces, pues vamos al corte y vamos a regresar aquí para seguir hablando de libera a tu ser o liberando a tu ser. Quítale las cadenas.